Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos iniciando un nuevo estudio de la palabra del Señor. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad y nos disponemos entonces para aprender más de la palabra del Señor, que siempre nos fortalece y nos trae bendición. Hemos estado estudiando este último tiempo en relación al regreso de Cristo, y la semana pasada estuvimos viendo un elemento importante que tenía que ver con la tardanza de la venida del Señor Jesucristo. Estuvimos tratando de descubrir a qué se refiere la Biblia cuando habla de tardanza, si es un hecho real, si está en los planes de Dios así, en fin. Para esta semana hemos pensado respecto a cómo serán las condiciones en que estarán los hijos de Dios, los cristianos, para el tiempo de la venida de Cristo. Si uno pudiera hacer un perfil de los creyentes del primer tiempo de la iglesia, que se le llama la iglesia primitiva, uno podría descubrir en el libro de Hechos una serie de características que tienen que ver con la forma de ser de esos primeros cristianos. La pregunta es, ¿cómo serán los cristianos de los postreros días? ¿Cómo serán los creyentes del último tiempo? ¿Cómo serán los que están esperando al Señor Jesucristo? ¿Cómo serán esos creyentes? ¿Qué estará ocurriendo? Y la pregunta surge porque podemos descubrir en la Biblia algunos antecedentes respecto de cómo serán esos creyentes. Y así como la Biblia nos entrega señales respecto de cosas que van a ocurrir en la humanidad, y también nos habla acerca de cómo será el mundo en general antes del retorno de Cristo, entonces también podemos descubrir esto otro que tiene que ver con nosotros como creyentes o hijos de Dios. Por ejemplo, si leemos Mateo el capítulo 25, versículos 5 al 14, allí descubrimos una serie de detalles que tienen que ver con las condiciones en las que estará el mundo. Comúnmente llamamos a estos señales. Dice ese pasaje que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este pasaje, que es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, Él nos detalla respecto de signos, señales, eventos que van a ocurrir en el mundo en general, en el clima, en las naciones, en la sociedad, etc. Y también habla de situaciones que tienen que ver con el mundo religioso y con el mundo espiritual. Están todas puestas allí, y de manera que nosotros tenemos que comenzar a detallar o a desglosar cada una de ellas para poder entenderla. ¿Cómo es que estará la sociedad? Jesucristo dijo que sería semejante a la sociedad o a las condiciones en las que estaba la gente en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé, antes del diluvio y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Respecto de esto, Jesucristo señaló en Lucas 17, 26 al 30 lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que
en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Está diciéndonos simplemente de que la gente tratará de vivir una vida común y corriente, tratarán de llevar la vida con normalidad, estarán en sus quehaceres, en sus labores y en lo que realmente desean, y no entienden o no quieren entender o no escuchan el mensaje que se les entrega respecto del fin del mundo, de la venida del Señor, y a ellos les parece, del mismo modo que les pareció a la sociedad que vivió en el tiempo de Noé, una locura, una estupidez que un hombre pregonara de que habría un diluvio. Nadie quiso escuchar a Noé y tampoco nadie quiso escuchar a Lot, todo lo contrario, trataron de violentarlo la noche anterior a la que él escapó de Sodoma y Gomorra. Entonces la gente va a estar en un ambiente, entre comillas, normal, viviendo su propia vida sin hacer caso de la venida del Señor. Así dice que estará la gente en los tiempos en que Jesucristo retorne a la tierra. Y luego quiero leer otro pasaje de las Escrituras, ahora en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39, en donde dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Podemos ver entonces aquí que hay una insensatez, una indiferencia, una incredulidad en la gente, en la sociedad en general, anterior a la venida de Cristo. Una sociedad que trata de vivir su vida y que no entienden hasta cuándo ocurre el hecho. Hasta ese día, hasta ese momento, la gente pensará que todo esto es una locura y que los predicadores y la creencia de que Jesucristo venga es una verdadera estupidez. Y en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 se señala lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá hay un elemento nuevo que incluye Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses. Está diciéndonos que antes de la venida del Señor Jesucristo tiene que venir un fenómeno llamado la apostasía, que se refiere a dejar, abandonar, darle espaldas a la fe que se tenía. Y junto con la apostasía también habrá un fenómeno en la sociedad, en el mundo, y que tiene que ver con el surgimiento de un hombre al que la Biblia lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, y también en el Apocalipsis es llamado la bestia o el anticristo en los escritos de Juan. Es exactamente el mismo. Pero ya vamos a estar hablando en un capítulo siguiente respecto de cuáles señales son las que nosotros debemos tomar en cuenta y prestar mucha atención. Lo que estamos viendo aquí son las características. Estamos viendo de que la gente en general va a estar indiferente, va a estar absolutamente rebelde al mensaje de Dios, que muchos creyentes van a apostatar de la fe y que se va a comenzar a manifestar el espíritu del anticristo con mayor fuerza y va a surgir finalmente un hombre llamado la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Todas estas son condiciones, circunstancias que van a estar justo antes de que Jesucristo vuelva por su iglesia. Entonces,
a lo que a nosotros nos interesa es descubrir cómo serán los creyentes de los tiempos finales. Y si es posible señalar qué número de ellos será quitado de la tierra en el retorno de Cristo, cuando Él venga en las nubes por su iglesia. ¿Cómo serán los creyentes de ese tiempo final? No tenemos que examinar las características de nuestro tiempo, sino que tenemos que descubrir en la Biblia qué nos dice la palabra del Señor respecto de características que tengan los creyentes que vivan en los momentos antes del rapto de la iglesia. Y vamos a comenzar a analizar una serie de versículos que nos hablan respecto de estas características, así que usted muy atento, tome nota de estos versículos, examínelos cuidadosamente y si tiene preguntas o dudas, entonces no dude en llamar o en escribir al WhatsApp que también aparece en nuestro estudio, para que así podamos conversar respecto de esas dudas que yo creo que no podemos en este tiempo dejar que nuestro corazón se llene de incertidumbre y se llene de dudas, porque si somos los creyentes del último tiempo, entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que debemos hacer. Usted y yo no podemos jugárnosla pensando en que así como estamos está bien y que el Señor Jesucristo cuando venga, si viene esta noche, entonces yo puedo tener una alta probabilidad de irme con Él o de quedarme. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo puedo saber qué tipo de creyente es el que va a vivir en el tiempo del rapto de la iglesia? Entonces vamos a mirar una serie de versículos que nos van a enseñar acerca de esto. En un momento más continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos entonces con el estudio de la palabra del Señor y vamos a comenzar a examinar una serie de versículos. El primero de ellos es Mateo 24:5. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este versículo? Sin duda que muchos. Dice que vendrán muchos en mi nombre, muchos en el nombre de Jesucristo, presentándose como genuinos, como reales, como espirituales. Esa es la idea. Luego, otro detalle importante de este versículo es que se presentarán como ungidos o enviados, es decir, no tratarán de ser ni siquiera humildes, sino que dirán que sus cartas son credenciales del cielo, que son hijos de Dios, que son siervos del Señor Jesucristo, que son ungidos y enviados por Dios mismo. Y lo tercero es que dice que a muchos engañarán. Fíjese usted en el número, está hablando de que vendrán muchos y que muchos serán engañados. Esta misma idea está en el versículo 11 cuando Jesucristo habla de los profetas que se levantarán y que también engañarán a muchos. Entonces, una primera característica que podríamos señalar de los últimos tiempos en cuanto al mundo de los creyentes sería el levantamiento de muchos falsos cristos, muchos falsos ungidos, y que mucha gente será engañada a causa de ellos. Eso es algo tremendo, es realmente terrible, porque no estamos hablando de una cantidad menor, sino que estamos diciendo que habrá muchos que se levantarán en el último tiempo para decir soy un ungido, soy un enviado de Dios, y que lograrán engañar a muchas personas. Eso a mí me parece escandaloso, terrible. Es algo a lo que debemos tomar consideración de una manera muy importante. Veamos un segundo versículo. Mateo 24:12. Mateo 24:12. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, dice una versión distinta a la Reina Valera 1960.
En este versículo está hablando del aumento del mal en general, el aumento de la maldad en el mundo, pero que a causa de ello el amor de muchos se enfriará. Yo estoy viendo que Jesús se está refiriendo al amor de los creyentes, al amor de hijos de Dios, porque de otra manera no podría entender a qué persona o de qué persona se está refiriendo cuando dice que el amor de muchos se enfriará. Si le está entregando este discurso, este sermón, esta enseñanza a sus discípulos, sin duda que está hablando de discípulos, de seguidores de Cristo. Entonces, una segunda característica sería de que en los últimos tiempos el amor de muchos creyentes se va a enfriar. Y el enfriamiento del amor no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es un progreso, una espiral hacia abajo en donde la persona no se da cuenta en qué momento se fue enfriando lentamente hasta quedar totalmente indiferente. El paso siguiente sería la apostasía. Otro versículo importante, Lucas 12, 45 y 46. Dice allí: pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. En este versículo encontramos a un ministro, a un servidor que tiene a su cargo un grupo de gente que ha sido encargada en su administración, pero que sufre un cambio de actitud, porque dice él que descubre que su señor va a tardar, y esto de la tardanza ya lo vimos la semana pasada como un elemento importante de los últimos tiempos. Entonces, la tardanza va a generar un cambio de actitud, es decir, muchos creyentes ante la tardanza de la venida del Señor Jesucristo van a tener un cambio de actitud hacia su fe y van a comenzar a vivir una vida disipada, una vida no indiferente, sino que una vida en donde se van a dar una especie de recreo espiritual, y eso está graficado en las palabras del Señor Jesucristo cuando dice que comienzan a golpear a los criados y a comer y a beber y a embriagarse. Todo lo que no hacían antes, la responsabilidad, la consagración, la santificación, se fue, se perdió, y ahora comienzan a vivir una vida disipada, una vida alejada, una vida de placeres, una vida de carnalidad. Bueno, eso se llama apostasía. Dice que el versículo 46, que el Señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espera y a una hora que no sabe, que es un elemento, ¿no es cierto?, de la venida del Señor Jesucristo, de que no sabemos en qué momento se va a producir, y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. Es decir, muchos creyentes del último tiempo serán rechazados y condenados. Muchos que servían al Señor por ese cambio de actitud que tuvieron, van a ser rechazados. Entonces, hermano, esto es serio, esto es tremendo, es una cosa que a mí me espanta cuando la estoy leyendo, porque estoy viendo una característica no del primer siglo, sino de la gente que va a estar para cuando Cristo venga. Y me está diciendo la Biblia aquí en Lucas de que hay gente que va a cambiar de actitud hacia la fe, hacia las cosas del Señor, y van a comenzar a vivir una vida terrenal. Y ellos serán rechazados. ¡Qué terrible! Miremos otro versículo, Lucas 21, 34 al 35. Lucas 21, 34 al 35. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Increíble. Las palabras de Cristo suenan tremendas. Nos está diciendo de que tengamos cuidado porque el corazón se nos puede endurecer. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Al mundo? No, el mundo ya tiene el corazón endurecido. A los gobernantes no, ellos siempre han tenido el corazón endurecido. Le está diciendo a creyentes.
a hijos, a quienes practicaban la fe, a ellos les está diciendo, a ustedes tengan cuidado porque se les puede endurecer el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿Qué hay en esa triada? Prioridades cambiadas. Para un creyente, las cosas del Señor están primero. Para un creyente, el mundo no existe, está crucificado. Para un creyente, en primer lugar está el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo esperamos como añadidura. Pero aquí hay un creyente cuyo corazón se ha endurecido, y tanto que comienza a buscar en el vicio y en las cosas de este mundo y en el afán y en las preocupaciones de esta vida su primera prioridad. Y entonces sobre esos creyentes la venida de Cristo va a caer como una trampa. Usted sabe lo que es una trampa, ¿verdad? Que es algo que uno no espera que suceda. Es algo improviso que sucede de un momento a otro y que hace que la presa caiga fácilmente porque no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Así es como será para muchos aquel día. Por eso es importante que tomemos atención, que prestemos atención, porque si el Señor no vino hace 10 años, si no vino hace 50 años, si no vino la semana pasada ni vino ayer, eso no significa de que no vendrá o que se tardará 50 años más. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Yo no sé, pero me parece que hay muchos creyentes que están dejando que su corazón se endurezca. Otro texto importante respecto de las características de los creyentes del último tiempo es de Marcos 13, 34 al 36. Dice así: pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Aquí se nos habla de prestar atención, de mantenerse atentos, de mantenerse despiertos. Lo contrario está señalado en el versículo 36, dice, no sea que cuando venga los encuentre dormidos. Un sueño letal, un sueño peligrosísimo, como el que se señala en Mateo 25:5, donde dice que a causa de la tardanza las 10 vírgenes, las 10 mujeres, todas cabecearon y se durmieron. Este sueño letal es uno que no puede ocurrir en este tiempo. Todo lo contrario, debemos prestar atención, estar atentos, estar despiertos. ¿Prestar atención a qué? Mantenernos atentos, despiertos, ¿en base a qué? Eso vamos a examinarlo en un estudio más adelante, pero lo importante acá es la actitud, la acción, de que no podemos darnos el lujo de dormirnos, de relajarnos. No podemos darnos el lujo de enredarnos con el mundo, no podemos dar pasos atrás. No, ya no es tiempo de hacer aquello, no es tiempo de decir yo voy a tener 20, 50, y no sé, más años. Porque dice el versículo 36, no sea que venga cuando menos lo esperen. Yo he pensado mucho en la palabra de Cristo, que habla de que su venida se va a producir en un momento tan inesperado que va a sorprender al mundo, sin duda, como una trampa, pero también va a sorprender a muchos creyentes. Y esos creyentes estarán en un sueño mortífero, letal, que hará que se queden simplemente, porque no estuvieron atentos, porque no se mantuvieron despiertos. Hay muchos versículos, pero vamos a ver uno más, Marcos 13:13. Dice acá, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Jesús nos dice de que los creyentes del último tiempo serán rechazados por la sociedad. Entonces no podemos esperar que el mundo sea nuestro amigo, que nos alaben, que nos digan cosas bonitas. Nos dicen muchas cosas terribles y nos acusan y nos persiguen, con motivo o sin motivo, porque hay un rechazo de la sociedad hacia la fe cristiana. Y eso lo tenemos que entender como una gran señal. Pero nos dice
que algunos van a perseverar hasta el fin, el que resista hasta el fin, perseverancia total. Lo que yo les pido, lo que el Señor nos pide, oh Dios, es que perseveremos hasta el final. ¿Hay alguien que tenga esa actitud? ¿Hay alguien que esté decidido a eso? Entonces, si está decidido, tiene que jugársela por entero y tiene que prever cómo es que lo va a hacer para perseverar hasta el final. No puede estar pensando bien hasta dónde resista, hasta dónde llegue, hasta dónde sea capaz. No puede seguirle el juego al diablo, al mundo, no puede caer en la tentación, no puede. No. Este es un tiempo en que debemos perseverar, ser fieles hasta el final y de manera total. Un último versículo que vamos a examinar respecto de las características de los creyentes es Mateo 24:14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo veo aquí una característica muy especial y es que el último tiempo será uno en el que el evangelismo se va a resaltar, en que el llamado de Dios hacia la iglesia será salgan, prediquen, hablen, usen todos los medios posibles para que mi mensaje llegue a la gente. Y eso es algo que va a provocar que este evangelio llegue a todo el mundo, porque las palabras proféticas de Cristo dicen que será predicado en todo el mundo. No que sería predicado, que ojalá sea predicado, no, será predicado. Entonces quiere decir que habrá muchos creyentes que estarán en eso, predicando el evangelio, avanzando para que el evangelio llegue a muchas personas. Y eso será justo antes del fin, que son las últimas palabras de Mateo 24:14. ¿A qué debemos prestar atención nosotros los creyentes en este último tiempo? ¿Cuáles son las señales a las que debemos prestar más atención? De aquello vamos a estar hablando en un próximo estudio para que nosotros sepamos si son los terremotos, las pestes, las sequías, las señales más importantes, o si en el cosmos están ocurriendo algunas señales que debemos prestar atención, o si están ocurriendo aquí, entre nosotros, muy cerca. Vamos a estar hablando de eso. Pero déjeme terminar diciéndole que este es un tiempo en el que debemos prestar atención al mensaje de Cristo, porque Él va a retornar y lo va a hacer en cualquier momento, y espera, y quiere, y desea, y nos quiere ayudar para que todos estemos preparados. De eso el Señor se ocupará si nosotros tenemos la actitud de decir, Señor, yo quiero que vengas, y yo quiero estar preparado, y voy a estar preparado, porque hoy día estoy luchando, estoy orando y estoy haciendo todo lo posible para que cuando tú vengas yo esté en pie delante de ti. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, mi querido hermano.